peor. Yo te diría que con un Claro. 75-80% de ocupación realmente ahí hay que estar en una alerta muy importante porque cualquier desbalance, cualquier brote que de repente te aparezca puede llegar, no en forma inmediata, porque si los números aumentan hoy, no es que mañana se llenen las camas de terapia intensiva, pero puedes hacer un pronóstico a 10-15 días Claro. de que eso va a ocurrir, ¿no? Ujú. Hay un proyecto, un borrador del gobierno de la ciudad de una reapertura gradual, pero reapertura al fin a partir del lunes. ¿Usted tuvo acceso a eso? ¿Lo están discutiendo en el ámbito del gobierno nacional? ¿Y cómo lo ve usted? Bueno, son tres preguntas en una. El acceso que tuve fue periodístico. No sé lo que están discutiendo a nivel del gobierno nacional. A nosotros no nos han convocado todavía al comité asesor para dar una opinión. ¿Y cómo lo veo yo? Yo creo que nosotros estamos en una típica situación de una sábana corta, porque desde el punto de vista del control de la pandemia, lo ideal sería, digamos, seguir con lo más limitadamente posible las actividades. Lo que pasa es que eso choca con una realidad, que es que para mucha gente se hace intolerable por razones económicas en primer lugar, porque hay gente que tiene que salir a ganarse el peso, el comerciante tiene que pagar el alquiler de su negocio y tiene que poder vender. Eso genera, digamos, un componente a lo que se agrega otro componente que para mucha gente es agotador desde el punto de vista psicológico estar encerrado en su casa. Sumémosle eso, que hay alguna intencionalidad de alguna gente de realmente confrontar con el tema de la cuarentena como si fuera un tema político, lo cual me parece un gravísimo error. Entonces, bueno, eso genera un mix que hace que uno tenga que ir, digamos, no uno, sino en general, digamos, los poderes que han sido elegidos para eso, el Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo de la Ciudad, el Ejecutivo de la provincia, de las diferentes gobernaciones, tienen que ir tomando decisiones un poco midiendo cuál es el impacto que tiene la pandemia y cuál es el potencial impacto que pueden tener algunas actividades. Si abrimos actividades vamos a tener más circulación. Ahora, el impacto que eso va a tener va a depender pura y exclusivamente de lo que hagamos nosotros como ciudadanos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos tener una actitud de control porque nos lo impone un decreto, o podemos tener una actitud de control porque somos ciudadanos responsables y conscientes y nos damos cuenta que estamos protegiendo nuestra salud y la salud de los semejantes. ¿A qué me refiero? Si salimos cuando tenemos que salir, porque estamos autorizados, porque necesitamos trabajar o por lo que sea, pero nos colocamos el barbijo, respetamos la distancia social del 1,5 metros, 2 metros, nos lavamos las manos, tosemos en el pliegue del codo, estornudamos en el pliegue del codo, evitamos las aglomeraciones, probablemente el impacto que pueda tener el incremento de la circulación no sea tan importante. Ahora, al lado de todo ese esfuerzo que está haciendo la ciudadanía, tenés alguna gente que te arma fiestas electrónicas clandestinas, que te arma de repente baby showers, que te arma de repente asados, que te arma mateadas, que te arma casamientos clandestinos, fiestas de 15. Son todas situaciones que te estoy describiendo que son de la vida real, que tenemos noción y tenemos información de distintas jurisdicciones, Junín, Córdoba, Capital Federal, provincia de Buenos Aires, por solamente citar algunos casos, de actividades que son muy irresponsables. Y déjame decirte, Jorge, que hay tres elementos que uno tiene que tener en cuenta sobre el riesgo de una situación. Un primer elemento es la proximidad, por supuesto. Si estamos juntos a menos de 2 metros, no usamos barbijo, evidentemente ahí tenemos un riesgo. El segundo elemento es la intensidad. ¿A qué me refiero con esto? Si en el día de mañana se reabren los espectáculos, una cosa es un concierto de música clásica o una obra de teatro donde todo el mundo está en silencio, que un recital de rock, a donde todos, digamos, todos los participantes de ese recital de rock bailan, cantan, gritan, transpiran, digamos, y tienen una situación, entonces evidentemente donde la transmisión, digamos, de gotitas aéreas va a ser mucho mayor. Y el tercer elemento es el tiempo. Entonces vos fijate, en una fiesta de 15 clandestina, ¿qué tenés? Mucha gente. ¿Dónde la tenés? En un lugar cerrado. En invierno, con las ventanas cerradas. Y tenés baile, tenés DJ, tenés un número artístico, lo que sea. La gente baila, canta, grita. Y además, ¿cuánto dura? Mucho más de 15 minutos. Ahí tenés realmente una situación que a veces podemos considerarla casi más riesgosa que el transporte público, porque finalmente en el transporte público vos estás 15, 20, 30 minutos en el peor de los casos y te bajás, pero aquí estás horas. Entonces hay que llamar a la reflexión a la sociedad que las cosas que son indispensables hay que hacerlas, ojalá podamos abrir la mayor cantidad posible, pero hay cosas que claramente tienen que estar proscriptas y tienen que ser consideradas como un atentado a la salud pública. Ahora, ¿por qué esta ola anticuarentena? Ya no es solo en el país, estoy viendo en otros países que también pasa eso.
brutal, muy fuerte, con mucha bronca, incluso atacando a quienes nos están cuidando. Su caso particular, hubo unos días donde fueron muy duros con usted, doctor. Sí, sí, yo creo que eso es lo menos importante. Yo no, la verdad que no soy tan importante como para que me ataquen. Y creo que cuando me atacaban a mí, estaban atacando en realidad a quienes toman las decisiones. Que vuelvo a repetir, uno de los activos que tenemos en nuestra pandemia, en nuestra lucha contra la pandemia, es la coordinación política entre autoridades de diferentes signos, ¿no? Es decir, cuando me atacan a mí, en realidad lo están atacando a Alberto Fernández, a Horacio Rodríguez Larreta, a Axel Kicillof, digamos, por solo citar los lugares donde nosotros tenemos alguna influencia mayor. Yo también participo en otros comités asesores, en el caso de la provincia de Córdoba, por ejemplo, pero ahí es más lejano. Ahí en Córdoba no he tenido el placer de ser atacado en las redes o cosas por el estilo. Por suerte navego poco en las redes, así que solamente me entero cuando me lo cuentan los chicos o me lo cuenta algún colega que dice, oye, mirá, che, lo que dijeron de vos en Twitter, en Instagram. La verdad que me tiene muy sin cuidado. Creo que hay cosas más importantes que digamos, detenerse en eso. Pero creo que lo que hay que entender es que el cansancio por la cuarentena tiene una razón de ser. Hay gente que la está pasando mal, a pesar de la ayuda del Estado, a pesar del IFE, a pesar de los créditos, todo eso es muy valorable lo que se ha hecho, pero evidentemente no alcanza para, digamos, que la gente pueda recuperar su nivel de actividad previo. Entonces digamos, un cansancio con la cuarentena que es absolutamente legítimo y que es absolutamente entendible. Súmale a eso el hecho de la situación de que no puede ver a sus nietos, que no puede ver a sus hijos, que no puede ver a sus afectos. Viene el Día del Amigo, por favor, no hagamos reuniones para el Día del Amigo. Explotemos Zoom, explotemos Webex o la plataforma que ustedes usen, pero no se reúnan para el Día del Amigo, porque eso puede ser un tema muy concretamente negativo. Entonces digo, hay una parte que es legítima y después hay una parte que es digamos, que depende mucho de la situación política de cada país. ¿Cómo no va a haber grupos enfrentados por la cuarentena en Estados Unidos cuando el presidente dice una cosa y los gobernadores en general de orientación demócrata dicen otra? ¿Cómo no va a haber situaciones de enfrentamiento en un país como Brasil, donde el presidente dice algo y los gobernadores de los principales estados están con todo el esfuerzo tratando de contener la situación? Bueno, evidentemente eso explica mucho más que haya ese tipo de enfrentamientos. Aquí, cuando escuchamos algunos de los argumentos, fuera de los argumentos legítimos, algunos de los que se pueden ver a veces por televisión, que el virus no existe, bueno, también hay gente que dice que la Tierra es plana, que las vacunas no sirven, que todo es un invento. En fin, frente a ese tipo digamos, de conductas irracionales, no hay mucho que uno pueda decir, ¿no?